Bienvenidos a la primera presentación del módulo de apoyo en química correspondiente al tema 1. En esta presentación abordaremos el concepto de química y de materia en cuanto a los estados, propiedades y sistemas materiales. Comencemos con el concepto de química, ¿sí? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Es frecuente considerar a la química como una ciencia central, ya que es la que nos permite el entendimiento fundamental de otras ciencias y tecnologías. Entonces, podemos definir a la química como el estudio de la materia, en cuanto a su composición y estructura, sus propiedades, cambios o transformaciones en la composición de la materia. Y también la química estudia no solo los cambios y las transformaciones, sino también todas aquellas variaciones de energía que están asociadas o acompañan esas transformaciones. Entonces, ya que la química estudia de la materia, vamos a definir qué es la materia. La materia es todo aquello que constituye el universo, que tiene masa y ocupa un espacio. Podemos distinguir varios subtipos de materia, de acuerdo a su composición y propiedades. En esta clasificación encontramos a la materia como una sustancia pura, en la cual la materia tiene una composición fija y propiedades constantes y definidas. Una sustancia pura no se puede separar por medio de métodos físicos en otras sustancias más simples, sino que solamente se puede modificar a través de medios químicos. Ejemplos de sustancias puras son el agua, el oxígeno, el azúcar, la sal de mesa, ¿sí? Son sustancias puras. Estas sustancias puras a su vez se pueden clasificar en lo que son elementos, que son el tipo de materia más sencillo o más simple que existe, básicamente formado por elementos, como los que tenemos clasificados en la tabla periódica, y compuestos, ¿sí? Que son el tipo de materia o el tipo de sustancia pura que está formado por dos o más elementos unidos químicamente. Por ejemplo, la sal de mesa, cloro y sodio forman un compuesto, una sustancia pura formada por dos elementos, sodio y cloro. Por otro lado, la materia también puede estar formando, en lugar de una sustancia pura, una mezcla, ¿sí? Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias en los cuales esas sustancias mantienen sus propiedades dentro de la mezcla. Tienen composición variable, se pueden separar por medio de métodos físicos y a su vez estas mezclas, como por ejemplo el aire, el cemento, la leche, las bebidas gaseosas, si son todas mezclas de sustancias, pueden estar formando dos tipos de mezclas diferentes. Por un lado, las mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, que lo vamos a ver enseguida más adelante cuál es la diferencia entre estos dos tipos de mezcla. Toda sustancia puede existir en tres estados físicos, conocidos como estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Y en cada uno de esos estados, la materia o la sustancia va a tener propiedades características, ¿sí? Como por ejemplo, un sólido tiene un volumen definido, un líquido también tiene un volumen definido, mientras que un gas es indefinido, ¿sí? Ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Lo mismo pasa con la forma. En un sólido la forma es definida, el sólido tiene forma por sí solo. El líquido es indefinido, es decir, que un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, mientras que un gas también tiene un volumen indefinido porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. En este sentido, no es necesario que se aprendan todas las propiedades de cada uno de los estados, sino que entendamos que la materia o una sustancia puede estar en diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y que dependiendo del estado en el que esté, va a tener determinadas propiedades características de ese estado de agregación. Los estados físicos, sólido, gaseoso y líquido, en los cuales se encuentran las sustancias, dependen fundamentalmente de dos variables: la presión y la temperatura. Esto hace que sea posible convertir a una sustancia de un estado de agregación a otro, variando justamente la temperatura y la presión.
Por ejemplo, si nosotros colocamos una cubetera con agua líquida en el congelador, en el freezer, es decir, le bajamos la temperatura, transformamos el agua líquida en agua sólida en hielo. ¿Sí? Ese descenso de la temperatura hace que cambiemos el estado de agregación del agua de líquido a sólido. Es decir, que estos cambios de estados de agregación son posibles justamente variando la temperatura y la presión. Si transformamos un gas a un líquido, estamos condensando, ese proceso se llama condensación, de líquido a sólido, congelación, y de sólido a gas, sublimación. Los procesos inversos también son posibles y tienen nombre. Tenemos de gas a sólido, deposición, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a gaseoso, evaporación. ¿Sí? Entonces tenemos los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y los cambios entre esos estados, dependiendo de cuál estemos haciendo, va a tener un nombre determinado. ¿Sí? Todos estos cambios en los estados de agregación son cambios físicos, ¿sí? Lo único que estamos haciendo, por ejemplo, en el agua, cuando nosotros la congelamos, es cambiando el estado de agregación, no la composición. Por lo tanto, la congelación, la fusión, la sublimación, la evaporación, la condensación son todos cambios físicos, ¿sí? A una misma sustancia estamos cambiando su estado físico, su estado de agregación, sin variar la composición. Bueno, además del estado de agregación que vimos en la diapositiva anterior, líquido, sólido, gaseoso, hay otras propiedades que definen a las sustancias, ¿sí? Una propiedad es cualquier característica que nos permita reconocer un tipo particular de materia y distinguirla de otros tipos, ¿sí? Dentro de las propiedades que nosotros vamos a estudiar a lo largo de este curso de la materia, vamos a encontrar 4 tipos, o las vamos a clasificar, digamos, en 4 tipos: físicas, químicas, intensivas y extensivas. Las propiedades físicas son como, por ejemplo, los cambios de estados que vimos recién, son propiedades que se pueden observar sin cambiar la composición de la sustancia, ¿sí? Dentro de estas propiedades físicas tenemos el color, el olor, la densidad, los puntos de fusión y ebullición, por nombrar algunos, pero son todos los cambios de estado que vimos recién: congelación, fusión, deposición, sublimación. Todos esos son propiedades físicas. La dureza, ¿sí?, en los sólidos, son todas propiedades físicas, propiedades que podemos observar o que tienen las sustancias sin cambiar su identidad o composición. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas, que son propiedades que solamente podemos observar cuando ocurre un cambio en la composición de la sustancia, ¿sí? Tenemos que modificar la composición o la identidad de la sustancia para poder medir esa propiedad. Y dentro de estas propiedades químicas tenemos la inflamabilidad, corrosividad, poder calorífico, la acidez, la oxidación, ¿sí? Son todas propiedades que se manifiestan cuando una determinada sustancia reacciona químicamente con otra. Y al haber una reacción química, lo que sucede es que se cambia la identidad de la sustancia. Por lo tanto, pierde su identidad o composición. Por eso es una propiedad química. Por otro lado, las propiedades las podemos clasificar en intensivas o extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, los cambios de estado, congelación, sublimación, evaporación que vimos hace rato, no dependen de la materia, ¿sí? Como les dije, depende de dos variables: temperatura y presión, no de la cantidad de materia que estemos analizando. Entonces, esas son propiedades intensivas. Son propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Mientras que las propiedades extensivas sí van a depender de la cantidad de materia que se esté analizando. Por ejemplo, la masa, el volumen y la longitud son propiedades extensivas. Acá yo les había traído un ejemplo, como es un cambio de estado, que es la evaporación, ¿sí? O el punto de ebullición, más precisamente. En el punto de ebullición, fíjense que para el agua pura, el punto de ebullición son 100 grados.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo en el laboratorio un vaso de Lermeyer con 100 mililitros de agua, la pongo a calentar, va a hervir o va a alcanzar su punto de ebullición a 100 grados. Si yo pongo una pava con 1 litro para tomar mate, 1 litro de agua en una hornalla a calentar, esta también va a hervir a 100 grados. Y si pongo una olla de 2 litros a calentar para cocinar unos fideos, por ejemplo, también va a hervir a 100 grados. ¿Por qué siempre se va a alcanzar el punto de ebullición a la misma temperatura? Porque la sustancia es la misma, es agua pura, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la misma sustancia, esa propiedad, que en este caso es el punto de ebullición, no varía, se mantiene. La temperatura de ebullición del agua pura es 100 grados. ¿Qué es lo que va a cambiar entre una situación y otra? Y el tiempo que voy a tener que calentar esa masa de agua para alcanzar el punto de ebullición. Si tengo poquita agua, lo alcanzo rápido. Si tengo mucha agua, voy a tardar más tiempo. Pero el punto de ebullición es el mismo, es independiente de la cantidad de agua que tenga, de la cantidad de materia. Por otro lado, una propiedad extensiva como el volumen sí depende de la cantidad de materia. Si yo tengo una botella grande de agua, por ejemplo 1 litro, el volumen es 1 litro. La masa, por ejemplo, sería de 1 kilo. Si yo tengo una botella pequeña de medio litro y la lleno con agua, el volumen de ese sistema va a ser medio litro, porque tengo menos masa o menos materia, ¿sí? La masa, por ejemplo, sería de medio kilo. Es decir, que en ese caso el volumen y la masa de esos sistemas sí van a depender de la cantidad de materia que haya dentro de la botella, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, bueno, de sustancias, de mezclas, de propiedades de la materia, lo hacemos siempre, fíjense, con los ejemplos que yo les hice recién, suscripto a una porción del universo, ¿sí? Cuando yo hablaba de el agua que iba a calentar en el vaso, en la pava, en la olla, ¿sí? Estoy delimitando una porción del universo, una porción de la materia que voy a analizar, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como sistema material, la porción de materia aislada del medio con fines de estudio, ¿sí? La porción del universo que yo voy a analizar. En los ejemplos anteriores es el agua contenida en una botella, el agua contenida dentro de un vaso de precipitado, el agua que contiene adentro de una pava, ¿sí? Esos son mis porción del universo que voy a analizar para, por ejemplo, determinar una propiedad. Estos sistemas materiales pueden ser de 3 tipos, y los sistemas que yo voy a estudiar pueden ser de 3 tipos: abierto, cerrado o aislado. ¿Y de qué va a depender cada uno de estos? En un sistema abierto, la porción del universo que yo estoy analizando intercambia con el resto materia y energía. Por ejemplo, en este caso, mi sistema material va a ser el café contenido dentro de esta taza. Ahí yo delimité la porción del universo que voy a estudiar, ¿sí? Es el café contenido dentro de una taza. Todo el medio ambiente que rodea esta taza va a ser el resto del universo. Entonces, entre mi sistema, que es ese café que está acá adentro, y todo el resto del universo, hay un intercambio tanto de energía como de materia. De materia en el sentido que acá no se ve muy bien en la diapositiva, pero hay como un vaporcito, que eso es humedad, es agua que se va evaporando y se intercambia desde la taza hacia el ambiente. Y energía, porque si yo tengo un café bien caliente y lo dejo arriba de la mesa, cuando vaya dentro de 15 minutos, si es un día muy fresco antes, ya no va a estar caliente, va a estar frío. ¿Por qué? Porque intercambió calor con el medio que lo rodea, ¿sí? Por lo tanto, este café se enfrió. Entonces, un sistema abierto es justamente el que intercambia materia y energía con el medio que lo rodea. Un sistema cerrado es aquel que solamente intercambia con el medio energía, ¿sí? No hay intercambio de materia. Por ejemplo, una botella cerrada con agua fría, ¿sí? Si yo saco una botella con agua de la heladera a 8 grados, bien fría, y la pongo arriba de la mesa un día de 24 grados, ¿qué va a pasar con esa botella? Cuando yo vaya al tiempo a buscarla, a la media hora, por ejemplo, esa botella ya no va a estar fría, porque intercambió con el ambiente energía, ¿sí? Se calentó, se dio. Por lo tanto, entre la botella y el universo, el resto del ambiente que la
rodeaba, hubo un intercambio de energía para hacer que esa agua que estaba contenida dentro de esa botella se calentara. Pero la cantidad de agua contenida dentro de la botella es la misma, no varió. ¿Por qué? Porque al estar tapada, al estar cerrada, no hubo un intercambio de materia con el medio que la rodeaba, sino que la cantidad de materia se mantuvo constante. Y por último, un sistema aislado. Sí, en un sistema aislado perfecto no existe intercambios de materia ni de energía con el medio. En general se dice que no existen en el universo sistemas perfectamente aislados, ¿sí? Sino que funcionan como aislados por un corto periodo de tiempo, por un periodo de tiempo delimitado, y después obviamente intercambia siempre energía con el medio. Un termo es un ejemplo de esto. El termo cumple una función de un sistema aislado por un periodo corto de tiempo, así que me puede mantener el contenido que yo ponga dentro del termo, caliente o frío, por un periodo de tiempo, sin intercambiar energía o materia con el medio. Esto es para que conozcamos un poquito los sistemas materiales. Además de abierto, cerrado y aislado, un sistema material también se puede clasificar en homogéneo y heterogéneo. Así como habíamos visto en las primeras diapositivas, una mezcla homogénea y heterogénea, que les dije que después lo íbamos a ver. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de homogéneo o heterogéneo. Un sistema homogéneo es aquel sistema que presenta las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, ¿sí? Y cuando nosotros lo observamos a simple vista al microscopio o al ultramicroscopio, presenta continuidad. Es decir, no observamos todo algo uniforme, ¿sí? No observamos ninguna discontinuidad en ese sistema que estamos viendo. Por ejemplo, si tengo una cucharada de azúcar y un vaso de agua, los mezclo, agito bien, obtengo una solución homogénea. Yo después miro el líquido y no observo los granitos de azúcar dando vuelta, ¿sí? Que observo todo un líquido homogéneo. ¿Sí? Las propiedades de todo este sistema son las mismas y no puedo observar a simple vista dónde está el agua y dónde está el azúcar. No las puedo diferenciar. Eso hacer referencia cuando dice continuidad, ¿sí? Que yo no puedo diferenciar una componente del otro, ¿sí? Son lo mismo a simple vista o al microscopio o ultramicroscopio. En un sistema heterogéneo, las propiedades son distintas, ¿sí? Las propiedades intensivas del sistema son distintas en un punto que en otro, ¿sí? Al menos en dos puntos del sistema hay propiedades diferentes y yo puedo observar discontinuidad a simple vista en el microscopio o en el ultramicroscopio, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro ahora un vaso de agua y una cucharada de tierra y las mezclo, voy a observar que la tierra no se disuelve en el agua, sino que precipita, se va para abajo. Entonces yo voy a poder observar las dos fases, ¿sí? Este es un sistema donde yo a simple vista observo dónde está la tierra y dónde está el agua. Las puedo distinguir, por lo tanto forman un sistema heterogéneo. Si yo mido alguna propiedad donde está el agua, por ejemplo, el punto de fusión, el color, ¿sí? Son diferentes a las propiedades o a esas mismas propiedades si yo las mido en la parte donde está la tierra. A simple vista, el color del agua y de la tierra son diferentes. Esas dos propiedades intensivas son diferentes, por lo tanto, el sistema es heterogéneo. Cuando tenemos un sistema heterogéneo, aparece el concepto de fase. Una fase se define como cada uno de los sistemas homogéneos, con superficie de separación perfectamente definida, en que se puede definir un sistema heterogéneo. Esa superficie que separa esos sistemas homogéneos se conoce como interfase. Dependiendo del sistema heterogéneo, podemos tener una interfase líquido-gas, líquido-líquido, sólido-líquido, sólido-gas o sólido-sólido, dependiendo de cómo esté formado justamente ese sistema heterogéneo. Por ejemplo, si tenemos un sistema heterogéneo formado por agua y aceite, el agua y el aceite son dos sistemas líquidos o dos líquidos inmiscibles, que si yo los mezclo o los pongo en contacto no se mezclan, sino que se separan. Entonces, cuando yo observo un sistema formado por agua y aceite, lo que voy a observar es el agua, toda una fase homogénea, y el aceite, toda fase homogénea, ¿sí? Separada justamente por una interfase líquido-líquido, ¿sí? Esa interfase es justamente donde yo veo la separación entre el agua y el aceite.
Esto es un sistema heterogéneo formado por dos fases líquidas, una es el agua y otra el aceite, con una interfase líquido-líquido. Si por otro lado veo un vaso con agua, ¿sí? Tengo un mismo componente que es el agua en dos estados de agregación diferentes, líquido y sólido. Entonces este sistema heterogéneo va a estar formado por un sistema homogéneo que es el agua líquida, otro sistema homogéneo que es el agua sólida. Y entre estos dos sistemas se produce una interfase líquido-sólido, así que separa estas dos fases, la líquida de la sólida, formando en conjunto un sistema heterogéneo de un solo componente que es el agua, con dos fases que son una líquida y una sólida. Todos estos conceptos acerca de la materia, las propiedades que tiene, los sistemas materiales, son como un poquito aislados, pero vamos a tratar de unificar todos esos conceptos para realizar el práctico del tema 1 de sistemas materiales, ¿sí? Los primeros puntos de la guía lo que nos hace o lo que nos pide es que tengamos en cuenta las propiedades físicas, químicas, intensivas y extensivas de la materia. En el punto 1, por ejemplo, nos pide que justamente en cada uno de los enunciados identifiquemos la propiedad y digamos si es física o química. Yo acá les he marcado en algunos puntos, no he copiado a todos, cuál es la propiedad que tiene cada uno de estos enunciados. Por ejemplo, el punto A nos habla de la combustión. La combustión es una reacción química, ¿sí? Por lo tanto, es una propiedad química. El punto B nos habla del azúcar como un sólido blanco y de sabor dulce. Las propiedades organolépticas, como son el sabor y ya vimos que el color, son propiedades físicas. En el punto C nos dice que el agua hierve a 100 grados. Vimos recién que el punto de ebullición y todos los cambios de estado son propiedades físicas, o sea que no cambian la identidad de la sustancia, sino solamente el estado físico. En el punto D nos dice un trozo de plomo es más pesado que un trozo del mismo tamaño de aluminio. Habla de la masa, ¿sí? De cuánto pesa. La masa vimos que era una propiedad física. Y el último punto que yo elegí, no son todos, pero dice que se enciende la hornalla de la cocina. Cuando se enciende la hornalla, entre paréntesis nos dice que se está produciendo una combustión. De nuevo, una combustión es una reacción química y siempre que haya una reacción química involucrada, hablamos de una propiedad química. Así tienen que hacer con el resto de los puntos o de los ítems del punto 1. En el punto 2 tenemos todo un enunciado de un montón de propiedades de un trozo de hierro, ¿sí? Hablamos de masa, volumen, densidad, color, punto de fusión, solubilidad y la oxidación. Todas esas propiedades nosotros las tenemos que clasificar en físicas, químicas, intensivas y extensivas, ¿sí? Entonces van a tomar cada una de esas propiedades y las vamos a clasificar. Por ejemplo, la masa. La masa vimos recién que es una propiedad física y dijimos que la masa depende de la cantidad de materia, por lo tanto es extensiva. Otra sería la densidad. La densidad es una propiedad física, ¿sí? La densidad se mide sin cambiar la identidad de la sustancia. Y a su vez es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia. Y por otro lado, yo traje como ejemplo la solubilidad. Cuando nos dice que es insoluble en agua, habla de la solubilidad de esa sustancia, que justamente también es una propiedad física y también es una propiedad intensiva, ¿sí? Se supone que la solubilidad no depende de la cantidad de materia, sino de otras características del sistema, ¿sí? Que lo van a ver más adelante. Pero la solubilidad la podemos clasificar como una propiedad física e intensiva. De eso se trata los primeros puntos de la guía. Así que refresquemos esos conceptos que expliqué recién de propiedades físicas, químicas, intensivas y extensivas y lo usemos para clasificar las propiedades de la materia. Después, por otro lado, los demás ejercicios de la guía hablan sobre los sistemas materiales, ¿sí? Y en este sentido vamos a trabajar con sistemas homogéneos, heterogéneos, con fases, ¿sí? Dependiendo si es un sistema heterogéneo que está formado por más de una fase,
líquidas, sólidas o gaseosas, y componentes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en este ejemplo donde en el punto 3 nos dice que digamos si son homogéneos o heterogéneos, y en el punto 4 además cuántas fases tienen y cuáles son. Entonces, por ejemplo, el aire puro, el punto A. El aire puro es un sistema homogéneo. Hay que tener en cuenta que los sistemas gaseosos, los gases, siempre son sistemas homogéneos, se mezclan en forma perfecta y no puedo identificar o separar los distintos componentes que forman esa fase homogénea o esta fase gaseosa, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de gases, vamos a tener una fase gaseosa formada por muchos componentes, ya que el aire está formado por un montón de elementos. Tenemos oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, ¿sí? Muchos componentes formando esa fase gaseosa. En el punto C, agua y aceite. ¿Sí? El agua y el aceite son dos líquidos invisibles, no se pueden mezclar. Entonces, agua y aceite forman un sistema heterogéneo formado por dos fases líquidas. ¿Sí? Se separan esos dos líquidos en una fase que es el agua y en otra fase líquida que es el aceite. Y son dos componentes porque son dos sustancias diferentes, agua y aceite. Y el punto G, agua, hielo y sal de mesa. ¿Sí? La sal de mesa es muy soluble en el agua, entonces cuando mezclamos agua con sal de mesa, en general forman un sistema homogéneo. Pero como tenemos además hielo, va a haber una diferencia en la fase líquida y el hielo, que es una fase sólida. Entonces, ese sistema va a ser un sistema heterogéneo, que ¿cómo va a estar formado? Por dos fases. Una fase líquida, que va a tener el agua y la sal de mesa, y una fase sólida, que va a tener el hielo. Entonces, si nosotros analizamos las fases y los componentes, vemos que son dos fases, como dije, líquida y sólida, pero además son dos componentes, porque el agua y el hielo es el mismo componente, es la misma sustancia, es agua, y después tenemos la sal de mesa. Por lo tanto, tenemos un sistema formado por dos fases, una sólida y una líquida, y dos componentes, agua y sal. Este mismo análisis o este mismo razonamiento deben aplicar para realizar el resto de los ítems del punto 3 y el resto de los puntos de la guía, ¿sí? Analizando el tipo de sistema, si es homogéneo o heterogéneo, cuántas fases va a tener el sistema heterogéneo y cuántos componentes va a haber presente en los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el alcohol, que no lo escribí, pero el agua y el alcohol es un sistema homogéneo, ya que agua y alcohol se mezclan y forman un sistema homogéneo donde no se puede distinguir o separar dónde está el agua y dónde está el alcohol. Entonces va a ser una única fase líquida formada por dos componentes, una sustancia que es el agua y otra sustancia que es el alcohol. Con esto hemos finalizado el tema 1. Recuerden que todas las dudas y preguntas las pueden consultar con alguna de las profes del curso. Hasta la próxima.